Saludándolos amigos una vez más aquí en su canal de Todo Un Poco. Gracias por seguirme, gracias por hacer preguntas, gracias por conectarse, gracias por darle esos likes que me favorecen en el alma. Ya no estamos pensando en recoger 500,000 likes, no. Estamos pensando en dar un conocimiento porque los tiempos han cambiado. Estamos llenándonos de información y no la estamos usando. Así que me place mucho poder ser parte del cambio, de tu cambio o del cambio de cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar de esas orígenes de nuestras heridas, ese significado de las cosas que le damos cuando tenemos algún problema, la versión de esa historia que en un grupo familiar puede ser diferente para todos y la responsabilidad que tenemos cuando tenemos algún problema y cómo nos hacemos cargo de esas heridas. Pero para empezar, quiero leer una poesía que he hecho para ustedes y dice así: aunque estamos en este plano y marchamos todos unidos, buscando diferentes sueños, muchos aún siendo alegres, otros tal vez confundidos, al no saber compartir en grupo, pues van absortos y dormidos. Sin embargo, al despertar eterno de condolencia sublime, todos vamos decretando que cambiemos, el dolor ya se suprime, y todos vamos moviendo para lograr en el alma lo que surge de lo interno. Gracias por estar aquí, amigos, gracias por despertar de ese sueño e ilusión remota que impide a veces avanzar. Gracias, amigos. Esta es una poesía en la cual vemos que vamos por la calle, vamos por las comunidades, estamos en una fiesta y pensamos que pues todos somos iguales porque vemos solamente los cuerpos con mucha similitud. Pero cuando ahondamos en el sentimiento de cada uno, somos completamente diferentes. Por eso este video hoy lo vamos a dividir en 4 partes. Primero, el origen de las heridas. Vamos a colocar un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, en sus casas, hay un papá, en alguno de ustedes, un papá alcohólico, tristemente, o un hijo con problemas, o un hijo discapacitado, o los padres en discusión por engaño? Los hijos o los miembros de la familia pueden ver una herida de dolor en ese evento que puede estar ocurriendo en casa. De ahí empezó una herida. Por ejemplo, un niño puede decir: oh, mi papá es un borrachín, yo lo voy a castigar cuando sea adulto, yo voy a ser como él para que sienta lo que se siente. Es un gran dolor lo que estoy sintiendo. Ese fue el origen de la herida de él, de ese niño. Pero pudo otro decir: mire mi papá cómo trata a mi mamá y cómo nos ha maltratado a todos. El origen de esa herida fue la recuperación de ese muchacho. Ya no va a ser un muchacho igual al padre. Entonces son 2 versiones diferentes de la historia. Ese es el significado que damos a las cosas. Uno tomó el dolor del papá al sentir él el dolor de mamá, la angustia, el miedo de todos unidos. Debajo de la cama muchas veces se esconden porque el papá llega borracho. Entonces en ese momento hay un origen para formar una herida en ese jovencito. El otro formó la herida, pero no se quedó ahí, ni va a culpar al papá, aunque no sabe reaccionar ese momento como adulto. Es cuando llegan a adultos donde ven el resultado de ese sentimiento. Uno de ellos puede tal vez ser alcohólico y tratar mal a la esposa y a sus hijos. El otro puede hacer todo lo contrario. Dice: yo no voy a ser como mi papá. Voy a tratar a mi esposa diferente y que mis hijos vivan lo que yo no viví de dolor y miedo. Voy a enseñarles a vivir con amor, aceptación y seguridad. Ese es el origen de las heridas. Cada quien lo que ha vivido. Ahí se formó una herida en la infancia. Hasta ahí en este momento, cierra tus ojos y piensa en algún evento que te marcó cuando eras niño o niña. Y tenlo ahí. Sácalo a tu consciente y perdona. Pero vas a escuchar el siguiente ejemplo de ese origen. Ahora es el significado. ¿Qué significado le das a eso que viviste? Vamos a seguir con el ejemplo de los 2 jóvenes. Uno le dio un significado de rudeza, de angustia, de miedo. Le dio el significado de ese dolor que vivía, de desprecio al papá tal vez, de ver a su mamá insignificante tal vez, de que se dejó y de verse él
con un sentimiento de tanto dolor que ahora va a culpar al papá y lo va a hacer sentir lo que él vivió cuando sea adulto. Ese es el significado que le dio. El otro, en cambio, le dio un significado, vio a su papá tan mal y a su mamá tan triste y ellos mismos como hijos fuera de control, que dijo, yo a esto le voy a voltear, y le dio un significado diferente. De ahí puedo aprender a no ser así, a no cumplir con esas necesidades tan angustiosas para mí, sino que voy a ver cuáles son las necesidades en mi futuro y las de mis hijos y la de mi esposa, y voy a salir adelante y voy a triunfar y no voy a vivir paupérrimo ni miserable como nos tenía mi papá, sino que voy a trabajar con ahínco, a tener una empresa, a buscar un mundo mejor. Es el significado que este otro le dio al mismo evento. Y así puede ocurrir en tu casa. Pueden haber 5 hijos y darle un significado diferente a lo que ven, de acuerdo a lo que sintieron, de acuerdo a lo que percibieron, de acuerdo al dolor. Pero como somos niños, nos quedamos en el dolor. Es cuando somos adultos que empezamos a ver qué significado le dimos, qué nos causó, cuál fue el trauma, cuál fue el dolor, cuál fue ese engrama que se juntaron todos los elementos dolorosos y formaron un gran trauma en nosotros, de niños. De jóvenes decimos de pronto, ay, yo ya me olvidé de eso, eso fue pasado, eso fue mi papá, yo ya no voy a ser como él. Pero hace y explota de nuevo un sentimiento en determinado momento de ver una circunstancia parecida, entonces se reestimula. Y ahí es cuando tomamos la rienda de ese suceso. Ahí es cuando vemos la versión de cada uno. ¿Qué versión tienes de algún suceso en tu hogar? ¿Qué versión tienes diferente de tu hermano o de tu hermana? ¿Qué viviste igual, pero cada uno tomaron caminos diferentes? Esa es la versión de tu historia. Y esa es la versión de la historia que todos le damos a un suceso. Esa es la versión que a veces decimos, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Y es porque no sabemos, no estamos conscientes de que lo que vivimos nos está reestimulando hoy. Hay muchas personas que llegan a la edad adulta y nunca han tomado licor, por decirlo. Pero alguna reestimulación viviendo con una pareja alcohólica o viviendo cerca de un amigo alcohólico se reestimulan y vuelve todo del subconsciente a mover todos esos patrones mentales conductuales y puede ocasionarle rabia en ese momento y puede decir, wow, eso lo viví y yo tengo que vengarme contra mi papá a través de algo. Y conozco personas que empiezan a tomar licor cuando nunca lo habían hecho. Y lo toman tan a pecho y con tanto dolor que fácilmente caen en el alcoholismo. Por una rabia guardada, porque no van a buscar ayuda para sacar ese sentimiento. Uno solo no lo puede hacer. Tú solo no puedes sacar ese sentimiento que llevas guardado si no estás con una persona profesional que te diga qué hacer con la energía o con la vibración que estás sintiendo. Así que eso no sale así nada más. Debes prepararte para hacerlo, debes saber que es perdón. No es decir, ok, papá te perdono, ok, mamá te perdono, adiós, ya. No, es como mediante ejercicios de trabajo interno, de introspección, de rehabilitación de tus heridas, de mover esas heridas y sanarlas, no colocarles una curita, eso es curarlas. Curarla es poner a un dolor una cura, una band-aid, un esparadrapo. Y levantamos el esparadrapo y ahí está la herida, ¿verdad? Pero la sanación viene de adentro, desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Por eso la medicina tradicional trata las dolencias, o sea, trata los síntomas. Y la medicina alternativa, todas las medicinas y los ejercicios de meditación y trabajo interno es de adentro, por eso se llama trabajo interno, es de adentro hacia afuera. ¿Cómo tengo una versión y cómo empiezo a sanar esas heridas? ¿Y cómo ayudo a otros a sanarlas? Desconectándome de ese sentimiento de dolor y angustia que ocasionó alguien. Pero era porque yo estaba ahí para recibir eso, para aprender eso. No eres culpable de eso. No culpes tampoco a otros. Cada quien está viviendo lo que tuvo que vivir, en qué momento aprendió algo y lo transmitió negativamente, o en qué momento ahora tú tomas las riendas de ese sentimiento y ya no vas a querer transmitirlo a otros, porque ya quieres hacerte cargo de esas heridas. Así que el punto final es, ¿cuál es la responsabilidad de esas heridas? Tú eres responsable de eso.
Alguien me dice, ¿cómo así, Sol, que yo voy a ser responsable de lo que me pasó? Alguien me dice, a mí me violaron, yo no soy responsable, mi padre me maltrató, mi padre maltrató a mi mamá, nos robaron, mi esposo me abandonó. ¿Cómo voy a ser yo responsable de eso? Responsabilizarnos de nuestras heridas no es ser responsable de lo que pasó. Un ejemplo, va un señor en bicicleta por la calle y viene un auto y lo choca, lo tumbó, lo tiró al suelo. El chofer se baja, lo mira asustado, pero se va. Él fue responsable de ese suceso, de ese evento, de esa acción dolorosa para alguien, pero no es responsable de lo que pasa porque se fue. Se escondió, se escabulló, abandonó la escena que él ocasionó. Él es responsable de ese suceso. ¿Sí? Otra persona, vamos a ver, que va por la calle, atropella a alguien, mira, se baja, inmediatamente llama a la ambulancia, lo cuida mientras se restablece, le coloca una almohada debajo de la cabeza o se quita su chaqueta, en ese momento no hay almohadas en la calle, se quita su abrigo, lo cubre, se hace responsable de lo que él ocasionó para esa persona. Ahí fue responsable, él se responsabilizó. Pero ¿qué tiene que ver el otro en el cuento? ¿Cómo se responsabiliza él de sus heridas? Él va al médico, el médico lo cura, el médico le ayuda, le dan la medicina que tiene que ser. Él se hizo responsable de esa parte. Pero ahora interiormente queda la otra parte que es el trauma emocional, lo que lo ocasionó, el miedo, la angustia, el dolor. ¿Por qué me pasó esto si yo iba manejando tranquilo y feliz? ¿Por qué ese señor me atropelló? Entonces empiezas a hacerte cargo de eso sin juzgar a nada. Ya pasó. Tú no puedes cambiar el pasado en nada, en absolutamente nada. Eso ya pasó. Ya fue atropellada la persona. Así fue. ¿Por qué razón estaba de pronto muy salida en la calle? ¿O porque el otro no venía mirando? Eso ya pasó. ¿Cómo me hago cargo yo de ese dolor físico o emocional? Del miedo, de la angustia, de la vivencia. Entonces hay muchas terapias para recordar y extraer. Está la hipnosis, está la meditación, está la restauración emocional en cuanto a que hacemos terapia de auditación. Podemos hacer hipnosis. Eso es hacerte tú responsable de esas heridas, de ese dolor. O sea, darle suceso, darle un seguimiento y empezar a dejar el dolor. Es así como se deja. De lo contrario, vas a vivir por 5 años más, como vienen personas y me dicen, ay, Sol, yo no puedo manejar. Yo ya no manejo. Perdón, yo no manejo porque recuerdo cuando me atropellaron. Yo ya no monto en bicicleta. Ok, si sabes esas cosas y esto está guardado en el subconsciente, es momento de hacerte cargo de tus heridas, empezar a restablecerlas, empezar a vivir saludable emocionalmente, empezar a perdonar a ese señor que sin saber por qué llegó a tu vida. Tal vez eso tenías que aprender para empezar a cambiar, andar con más cuidado en la calle. O recordar que tú hiciste algo que dañaste a alguien. No tiene que ser atropellar. ¿En qué forma dañaste a alguien? Y es el momento de perdonarte a ti mismo también. Perdonar a nuestros ancestros, perdonar a nuestros padres ahí hacia atrás, más atrás, y perdonar aquellos momentos de infancia que no sabíamos cómo reaccionar. Porque cuando tú eras niño, tú no sabías cómo reaccionar frente a eso. Tú te acurrucabas, llorabas, te abrazabas a papá o le decías a mamá, no llores, pero no sabías qué iba a pasar en un futuro en tu consciente, en tu subconsciente, en tu superconsciente. Todo ese guardado allá, todo se quedó en tu inconsciente, todo se quedó allá guardado, acumulado. Y como un closet se tapona de tanta ropa, tú archivo mental está taqueado, está reforzado con muchas ideas allá metidas, que cada día entras más y entras más, pero no limpias, no sacas la ropa usada, la basura mental, no sacas aquello que ya no sirve. Entonces, estos 4 ejemplos para sanar tu mundo interior o tu ser interior, recuérdalos cada día, cada que pase algo o cada que recuerdes algo del pasado. Y escríbelo en un papel. Recordé cuando mi tía tuvo un accidente y se murió, por ejemplo. Entonces vas a ver cuál es el origen de la herida de dolor. Luego vas a decir qué significado le diste tú a esa muerte de tu tía. Si dijiste, bueno, estaba viejita y se enfermó y se murió, o por qué me dejó mi tía, yo tanto que la quiero, por qué me abandonó.
Ese es el significado que le das. ¿Qué significado le da de pronto tu hermana o tu hermana mayor o el más pequeñito al perder a la tía? Todo evento tiene una circunstancia o una consecuencia. Es como vemos cada evento en nuestra vida. Luego vas a ver la versión y escribe la versión de tu historia. Recuerdo que mi tía falleció y yo vi que mi tía estaba enferma y nadie la ayudó. Al ver que murió, nadie la ayudó. Y de pronto no te habías fijado en que ella estuvo siempre con una persona ahí ayudándole a recuperarse. Así que esa versión de tu historia es la que debes analizar para que empieces a sacar angustia de ese pasado vivido y empieces a tomar responsabilidad de tus heridas. Y empiezas a sanar. Y cada que sanas una herida, por pequeño que sea un evento, empiezas a limpiar tu archivo mental. Así que te recomiendo que hagas ese ejercicio y empiezas a sanar tus heridas, a tener una versión de tu historia, ir hacia atrás y ver el significado de esa herida, ver dónde se originó y agradeces tener esa mente lúcida y tranquila y saludable para ir hasta ese pasado, sacar esa basura y haces una pequeña terapia contigo mismo. Pero hazlo. De lo contrario, no vas a saber qué funciona. Este es un ejemplo, cómo sanas cada día tu niño interior. Según la edad que estés, empieza a hacerlo hoy. Pero no sigas culpando a nadie, ni te culpes a ti mismo por lo que has pasado. Todo fue momento de aprendizaje, pero empieza a limpiar las heridas. Es como limpiar tu ropa sucia, no la dejes ahí esperando que alguien la lave. Empieza hoy con este pequeño ejercicio para sanar tu niño interno. Nos vemos la próxima.